Hola a todos, mi nombre es Sara Rondón y junto a mis compañeros les vengo a hablar sobre el sistema circulatorio o cardiovascular. Para empezar, ¿qué es el sistema circulatorio o cardiovascular? Pues este es el principal medio de transporte de nuestro cuerpo y nos ayuda a transportar y distribuir la sangre a todos los lugares de nuestro organismo. Se integra con el corazón y los dos vasos sanguíneos, siendo estos las arterias y las venas, incluyendo también a los capilares. El corazón es una bomba muscular y se considera el centro de este sistema. Como ya dije anteriormente, dentro de este sistema podemos encontrar a las arterias, a las venas, a los capilares y a las arteriolas. Las arterias transportan sangre oxigenada y nutriente desde el corazón hacia los tejidos. Las venas transportan sangre poco oxigenada en dirección del corazón, siendo la excepción a esta regla las arterias y venas pulmonares. Los capilares son ramificaciones microscópicas que se encuentran en las arterias y estos ayudan a que la sangre arterial llegue a todas las partes de nuestro organismo. Y por último, las arteriolas, que son arterias de pequeño calibre que ayudan a regular el flujo hacia los capilares. Ahora hablemos de las funciones del sistema circulatorio. Pues podríamos decir que su principal función es suministrar a los tejidos y proporcionar a las células los nutrientes necesarios para nuestro metabolismo, así como también eliminar a los productos de desechos de dichas células. También posee otras funciones auxiliares, como son el ayudar al sistema endocrino a transportar las sustancias secretadas por las glándulas. Lleva a cabo también un proceso corporal que nos protege de las infecciones y juega un papel importante en la regulación de la presión arterial y la temperatura. Ahora hablemos de los tipos de circulación. Pues desde un punto de vista anatómico, el sistema circulatorio se divide en dos, siendo el primero el sistema circulatorio mayor o sistémico, el cual está conformado por el sistema circulatorio arterial y el sistema circulatorio venoso. En este circuito, la sangre arterial va desde el ventrículo izquierdo hacia los tejidos y de regreso ya como sangre venosa hacia la aurícula derecha. Durante este proceso, la sangre arterial se desprende del oxígeno y los nutrientes que lleva hacia las células y recoge el dióxido de carbono residual y las sustancias de desecho. Y el otro es el sistema circulatorio menor o pulmonar. Y durante este, la sangre venosa va desde el ventrículo derecho hacia los pulmones y de regreso ya como sangre arterial hacia la aurícula izquierda. Durante este proceso, la sangre venosa se desprende del dióxido de carbono que posee y capta el oxígeno existente en los alvéolos provenientes del aire respirado. También cabe destacar que existe un sistema llamado el sistema porta, el cual es una serie de vasos arteriales y venosos que se encarga de transportar sustancias de un lado al otro sin pasar por el corazón. Ahora daré una breve introducción acerca del sistema circulatorio arterial. Para empezar, ¿qué es una arteria? Como ya he dicho anteriormente, las arterias son vasos sanguíneos que se encargan de transportar sangre oxigenada desde los pulmones hacia los distintos tejidos de nuestro organismo.
Ahora, algunas de sus características son que en las arterias la presión sanguínea es muy alta. Debido a esto, las paredes de las arterias son muy resistentes, ya que tienen que soportar esta presión. Y otra característica es que las arterias son mucho menos numerosas que las venas. Ahora sí, ¿qué es el sistema circulatorio arterial? Pues este es una serie de vasos sucesivamente ramificados que van desde las arterias de alto calibre, como son la aorta o la pulmonar, hasta las de mediano y pequeño calibre, incluyendo así las arteriolas y los capilares o vasos de intercambio. Hola, mi nombre es Caroline Mora y vengo a darte una explicación de la anatomía macroscópica y microscópica de la circulación arterial. La circulación arterial principalmente está constituida por el corazón, que funciona como una bomba intermitente, las arterias de mayor, mediano y pequeño calibre, arteriolas y posteriormente los capilares o vasos de intercambio. Conocemos ya la función de las arterias, que son las que recorren la sangre rica en oxígeno y nutrientes, y por supuesto la función de las arteriolas, que es la misma, pero estas son de pequeño calibre, son de menor calibre, ya que las arterias se van ramificando. Y luego posteriormente tenemos los capilares, que estas están interconectadas por las arteriolas, y las vénulas y hacen el intercambio de la sangre y los gases. La anatomía microscópica, las arterias están constituidas por 3 capas, y estas son más gruesas que las venas, ya que están sometidas a mayor presión. Las 3 capas con las que constan están formadas por la túnica íntima, que es un epitelio simple plano, que está formada por una lámina basal, una elástica y una interna. La túnica media, que está formada por tejido muscular liso, y la túnica adventicia, que es la pared, que esta es la más fina y está formado por tejido conjuntivo laxo. Ahora voy a dar una explicación de la estructura y las ramificaciones de la circulación arterial. Primero explicaremos en cómo está dividida la circulación arterial. Vamos a partir desde la aorta, en donde esta está constituida por un ascendente, que se encarga de la parte superior del cuerpo, y una descendente, que esta está dividida en 2 porciones, que son la región torácica y la región abdominal. Para explicar la estructura de la circulación arterial, partiremos desde la aorta ascendente, en donde nos encontraremos con las 2 arterias coronarias, que son las que reparten sangre hacia el corazón. Luego, siguiendo ascendiendo el camino de la aorta, nos encontraremos con la arteria brachiocefálica, que ésta se divide en 2, que son la subclavia derecha y la arteria carótida común derecha. Siguiendo el recorrido, nos encontraremos con una arteria carótida común pero izquierda y una subclavia izquierda. Las subclavias se encargan de repartir sangre por los miembros superiores y la cabeza, y las carótidas comunes hacia la cabeza. Las carótidas comunes se subdividirán en internas y externas. Las carótidas común externas se encargarán de irrigar la sangre por las zonas más externas del rostro y del cuello. Y las internas se van a irrigar sangre principalmente en el encéfalo y posteriormente en el polígono de Willis. La subclavia por parte de la cabeza van a formar la arteria basilar, en donde posteriormente se van a crear la arteria cereberosa posterior izquierda y derecha, y posteriormente la superior. Una vez siguiendo el recorrido de la arteria subclavia, que esta tomará también rumbo hacia los miembros superiores, van a tomar una ruta en donde se van a convertir más adelante en las arterias axilares. Luego, después de que se conviertan en arterias axilares, van a tomar paso a ser arterias braquiales. Luego de que pase el paso hacia arteria braquial, se van a dividir en 2, que son las radiales y las cubitales. Estas arterias radiales y cubitales van a formar los arcos palmares, y posteriormente estos arcos palmares van a formar las arterias digitales. Siguiendo viendo la estructura, estoy partiendo desde la aorta descendente. Sabemos que está dividida en 2 porciones: la torácica, que está irrigada a las zonas intercostales, subcostales, bronquiales y encefálicas, y la segunda porción, que es la abdominal, en donde nos encontraremos
con la arteria frénica. Luego posteriormente nos encontraremos con el tronco celíaco, que se divide en 3 arterias: la arteria gástrica izquierda, la arteria hepática y la arteria esplénica. Posteriormente, en toda la arteria de gran calibre, nos encontraremos con la arteria mesentérica superior. Luego nos encontraremos más adelante con la arteria renal. Y más adelante, después de encontrarnos con la arteria renal, nos encontraremos con la arteria mesentérica inferior. Todas estas arterias que acabo de nombrar se encargan de irrigar la sangre en todos los órganos que se encuentran en la parte abdominal, irrigando sangre por el sistema urinario, el sistema digestivo y el sistema renal. Luego, en toda la arteria de gran calibre, que une todas esas arterias, se va a dividir en 2, que dará origen a las ilíacas. Estas ilíacas se van a dividir en internas y externas. Las internas irrigarán en las zonas intrapélvicas y la externa dará origen al arco currial, que posteriormente será la arteria femoral. Luego, posteriormente, que pase por los aductores, se convertirá en la arteria poplitea, que se va a dividir en 2. Se va a dividir en la arteria tibial anterior, que dará origen a las regiones dorsales del pie y a sus arterias. Y en la otra parte tenemos en la arteria tiroperónica, que se dividirá también en 2, que formará la arteria tibial posterior y la arteria peronea. Para dar una explicación de cómo se da el origen de la circulación arterial, no está de más decir que la presión que sale desde el ventrículo izquierdo hacia las arterias es un impulso que es dado por parte del corazón, lo que da resultado a la circulación arterial. El corazón bombea la sangre cuando se contrae y dirige la sangre hacia las arterias y su pared en resistencia. La sangre empuja contra las paredes del vaso y fluye con esa presión. Explicaré cómo funciona la fisiología. Sabemos que el impulso parte desde el ventrículo izquierdo, dando lugar hacia la aorta y posteriormente hacia el árbol arterial. Luego dará lugar a 4 funciones, en donde la primera función es denominada como el reservorio de presión. Sabemos que el corazón es una bomba intermitente que vasculariza y empuja la sangre únicamente en su fase de empuje, denominada la fase sistólica. La estructura de la pared arterial tiene la capacidad de almacenar la parte de la energía cinética que es otorgada por el ventrículo, como energía potencial en la expansión de su pared. Luego el corazón pasa a la fase diastólica, en donde vuelve a su posición inicial. La segunda función se denomina como filtro hidráulico o amortiguador de la pulsabilidad. La actividad cíclica del corazón genera oscilaciones de presión y flujo, que son amortiguadas en el árbol arterial a medida que la sangre avanza. Esta disminución de las fluctuaciones es generada por las arterias de menor calibre. A pesar de estas pulsaciones, tanto en el sistema periférico arterial y el flujo sanguíneo sigue siendo continuo a nivel capilar. Luego está la tercera función, que es denominada la conducción, en donde se sabe que hay un sistema de canalización entre el corazón y las zonas de intercambio capilar, en donde se hace el intercambio de los gases. Luego pasaremos a la cuarta función, que es denominada como la regulación de la distribución del flujo sanguíneo. Esta está sujeta a las arteriolas o a los vasos de resistencia. Son encargadas de llevar el flujo sanguíneo hacia las redes capilares por contracción de las células musculares lisas. Ya que las arteriolas poseen un mayor contenido proporcional de fibras musculares, estas pueden controlar su calibre, siendo vasodilatadoras o vasoconstrictoras, estando especialmente reguladas a los cambios que pueden ser nerviosos vegetativos, hormonales, entre otros. El sistema venoso. El sistema venoso está formado a grandes rasgos por 2 sistemas, el profundo y el superficial, sobre todo a nivel de extremidades. Ambos sistemas están interconectados por una serie de venas llamadas perforantes que mantienen el equilibrio circulatorio. La fuerza que impulsa la sangre de las extremidades superiores es fundamentalmente la gravedad,
Sin embargo, la sangre de las extremidades inferiores tienen que luchar precisamente contra esta fuerza para retornar al corazón, lo que hace a través de una serie de fuerzas que son las responsables del retorno venoso, la contracción muscular. El resto actúan de impulso del latido cardíaco y el efecto aspiratorio del pulmón. Todas estas fuerzas actúan ayudadas por el sistema valvular, que es un sistema de compuertas que permiten el paso de la sangre hacia el corazón, pero al cerrarse impiden que se produzca un reflujo de la misma. ¿Cómo se origina o proceso? Las venas llevan al corazón la sangre procedente de todos los órganos del cuerpo. Las arterias transportan la sangre con oxígeno y nutrientes desde el corazón hacia el resto del cuerpo. Las grandes venas transcurren paralelas a las grandes arterias y por lo general se llaman igual. Además, numerosas venas de pequeño calibre sin nombre forman redes irregulares y se conectan con las grandes venas. Muchas venas, sobre todo las de los brazos y las de las piernas, tienen válvulas que actúan en un solo sentido. Cada válvula está formada por dos aletas, cúspides o hojuelas, cuyos bordes hacen contacto entre sí. La sangre se desplaza hacia el corazón, empuja a las cúspides para que se abran como un par de compuertas abatibles antirretorno. Si la fuerza de la gravedad o las contracciones de los músculos intentan hacer retroceder la sangre, o si la sangre empieza a estancarse en una vena, las válvulas, hojuelas o cúspides se cierran de modo que la sangre no retroceda. De este modo, las válvulas contribuyen al retorno de la sangre al corazón, abriéndose cuando la sangre fluye hacia el corazón y cerrándose cuando ésta debería circular en sentido contrario. Las válvulas del sistema venoso desempeñan una tarea importante. Tal como están hechas, se mueven como válvulas, haciendo que la sangre regrese al corazón. Siempre que hay un mal funcionamiento de las válvulas venosas de las piernas, se producen alteraciones superficiales y también profundas que pueden traer consecuencias de daños permanentes en la piel y en la musculatura. Estructura y ramificación. La estructura de las venas se determina por los subsistemas del aparato circulatorio. Se trata de un conjunto de divisiones y ramificaciones cuyas características responden tanto a la ubicación como a sus funciones. Estructura del sistema general venoso. Este sistema venoso responde a la circulación aórtica y transporta la sangre poco oxigenada de las numerosas redes capilares para que alcancen la aurícula derecha. Estructura pulmonar venosa. Aquí esta estructura sirve como para la pequeña circulación entre el corazón y los órganos pulmonares. Estructura venosa porta. Se trata de una estructura compuesta por el sistema porta hepático y el sistema porta hipofisiario, que recoge flujos sanguíneos de los intestinos para transportarlos al hígado, transformarlos y regresarlos hasta la vena cava. Funcionamiento. El sistema venoso es el encargado de conducir la sangre desde los capilares hacia la aurícula derecha. Gracias al gradiente de presión que existe entre el sistema venoso y la aurícula, al servicio de esta función se encuentra una amplia red de capilares venosas, pénulas, que se anastomosan entre sí, lo que origina venas de diámetro cada vez mayor, que confluyen en dos grandes troncos, las venas cavas. Estas vierten la sangre directamente en la aurícula derecha del corazón, por lo que el sistema venoso participa en la regulación del volumen minuto cardíaco. En las venas, la presión y la velocidad sanguínea son menores que en el sistema arterial, y a diferencia de este, las paredes venosas son más delgadas y fácil se distienden, por lo que poseen gran capacidad para almacenar y liberar un importante volumen de sangre hacia la circulación sistemática. Anatomía macroscópica y microscópica. Anatomía macroscópica de las venas. A diferencia de las arterias, las venas llegan al corazón. La cava inferior y la vena cava superior terminan en la aurícula derecha. Por otra parte, la sangre que proviene de los pulmones llega a la aurícula izquierda por medio de las venas pulmonares. En total, 4, 2 en cada pulmón. En general, por cada arteria existen 2 venas. Anatomía microscópica de las venas. Poseen las mismas 3 capas que las arterias. Una capa interna, una capa media, una capa externa.
Las venas se diferencian de las arterias en que no poseen fibras elásticas en su capa íntima y en su capa media no tienen tanta cantidad de fibras musculares. De la misma manera poseen válvulas en forma de concha, denominadas válvulas conniventes, que ayudan a regular el flujo de sangre hacia el corazón, impidiendo que se devuelva. Venas profundas y venas superficiales. Las venas profundas. En el pie y en la pierna existen dos venas profundas para cada arteria. Siguen su mismo trayecto y recogen la sangre que las arterias han llevado a las regiones que irrigan. Solamente la arteria poplitea y la femoral se acompañan en una sola vena. A veces la vena poplitea, sin embargo, es doble. La vena poplitea corre por detrás y por fuera de la arteria y por delante del nervio ciático popliteo interno. La vena femoral, prolongación de la poplitea, se extiende del anillo del tercer abductor al anillo crural y se continúa con la vena ilíaca externa. Está colada al principio por fuera de la arteria, pero al llegar a la parte media del muslo queda por detrás y por dentro de ella. Reciben su trayecto todas las venas satélites de los ramos arteriales colaterales de la femoral, con excepción de la subcutánea abdominal y de las venas pudendas externas, que son afluentes de la safena interna. Las venas profundas presentan abundantes válvulas, bastante eficientes y cuyo número varía según los individuos. Venas superficiales. Las venas del pie presentan diversa disposición, según se le consideran en la cara plantar o en la cara dorsal. Las venas superficiales de la cara plantar, de escaso grosor, pero muy numerosas, forman una red tan abundante que algunos autores le dan el nombre de suela venosa. Las venas de la cara dorsal dan origen a un arco transversal de concavidad posterior, en cuya convexidad desembocan las venas dorsales de los dedos y de las venas plantares que emanan de los bordes del pie. Constituyen la vena dorsal interna y la vena dorsal externa, que se dirigen hacia el cuello del pie y al unirse con las venas marginales correspondientes dan origen a la vena safena interna y la vena safena externa, respectivamente. La fisiología y anatomía venosa. La fisiología es la ciencia que estudia la función de los organismos. El objetivo de la fisiología es explicar cómo los sistemas, las células e incluso las moléculas interactúan para mantener una función normal. La mayor incidencia de las patologías del sistema venoso se concentra en las extremidades inferiores. Por esta razón nos referimos a estas. La función esencial al sistema venoso es devolver la sangre recibida por los lechos capilares hacia el corazón derecho. Hola, muy buenas a todos, mi nombre es Ariane Durán y soy estudiante del primer semestre de bioanálisis y les voy a hablar sobre lo que es el sistema circulatorio venoso. ¿Qué es? La circulación venosa es la porción del aparato circulatorio que recorre la sangre desde los capilares y la devuelve al corazón para que así continúe su recorrido en nuevos ciclos circulatorios. La función principal del sistema venoso es permitir el retorno de la sangre desde el lecho capilar hasta el corazón y comienzan las vénulas de la microcirculación para ir convergiendo en vasos de calibre cada vez mayor, hasta terminar así en las venas cavas, que son de 3 centímetros de diámetro. Y estructuralmente las venas son vasos de paredes bastante delgados, con un menor contenido en fibras musculares y elásticas que las arterias, con una sensación transversal normalmente elíptica y con un diámetro superior al de la arteria correspondiente. Y estas características pueden determinar si son vasos de baja resistencia. Podemos decir que las venas están formadas por 3 capas, y estas 3 capas son la túnica externa, la túnica media y la túnica íntima. La túnica externa, esta forma la mayor parte de la pared venosa y está formada por tejidos conjuntivolazos que contienen fibras de colágeno y células musculares. La túnica media está formada por tejido conjuntivo con fibras musculares, pero estas son lisas. Y la túnica íntima está formada por una capa elástica que es interna. Existen en realidad 2 sistemas venosos paralelos a los 2 del sistema arterial. En primer lugar, el sistema venoso pulmonar o de la pequeña circulación, que se extiende desde los pulmones y al corazón y cuyos troncos principales son las venas pulmonares que conducen sangre roja hacia la aurícula izquierda.
En segundo lugar, el sistema venoso general, que corresponde a la circulación aórtica y mediante el cual la sangre negra o no oxigenada de las diversas redes capilares del organismo es transportada a la aurícula derecha. Este sistema venoso de la gran circulación comprende el sistema de venas del corazón, el sistema de la vena cava superior, que recoge la sangre de la cabeza y de los miembros superiores, y finalmente el sistema de la vena cava inferior, que transporta hacia el corazón la sangre de los miembros inferiores y del tronco. Este sistema incluye a su vez el sistema de la vena porta, que recoge la sangre desde el intestino y de sus glándulas anexas para llevarla así al hígado, donde después de sufrir algunas transformaciones se vierte nuevamente en la cava inferior por medio de las venas suprahepáticas. Podemos decir que las venas son conductos menos elásticos que las arterias, y estas presentan de trecho en trecho un ensañamiento que exteriormente tienen aspecto de abolladuras o nudosidades y que corresponden interiormente a válvulas que están incompletas. Las válvulas son un sistema endotelial que obstruye periódicamente a la luz venosa. Las válvulas tienen generalmente dos valvas y cada valva presenta un borde adherente a la pared venosa, un borde libre, una cara parietal orientada hacia el corazón, una cara axial convexa, y su número puede aumentar con la disminución del calibre de las venas. A su vez, también podemos dividir el sistema venoso en tres sistemas: el sistema general, el sistema pulmonar y el sistema porta. En el sistema general es aquel en el que circula la sangre por el oxígeno desde los capilares hacia la parte derecha del corazón. El sistema pulmonar es en el que circula la sangre oxigenada desde los pulmones hacia la parte izquierda del corazón. Y el sistema porta en el que circula la sangre desde un sistema capilar a otro sistema capilar. Entre las características que puede tener el sistema venoso es que el mayor calibre y la gran distintibilidad de la pared venosa permite que este sistema pueda almacenar la mayor parte de la sangre circulante, es decir, de un 60 a un 70%. Y que su presión venosa es más baja que la arterial, siendo en la aurícula derecha de 0 milímetros de mercurio. Y que debido a la baja resistencia que ofrecen y a su mayor diámetro, la velocidad baja con valores de 10 a 15 centímetros sobre segundos. Hola, hoy les vengo a hablar un poco sobre el sistema de circulación pulmonar. Podemos encontrar como definición al proceso donde el sistema de circulación pulmonar moviliza la sangre desde el corazón hasta los pulmones para que la sangre adquiera de oxígeno y libere dióxido de carbono. Luego de terminar este proceso, la sangre regresa al corazón. Este sistema inicia en el ventrículo izquierdo del corazón, ya que esta es la cámara donde sale la sangre desoxigenada, ya después de haber cumplido toda su función en los tejidos del cuerpo, para posteriormente llegar a los pulmones mediante a los vasos sanguíneos de esta región. Luego de conocer la interacción que tiene la sangre desoxigenada con los pulmones, podemos entender que en estos mismos, los pulmones, se da lugar a la difusión de oxígeno, que comienza en los alvéolos hacia la sangre. Y también se da lugar a la difusión de dióxido de carbono, que es exactamente lo contrario. Su proceso es lo contrario a la difusión de oxígeno. Este proceso solo es realizado gracias a las arterias o troncos pulmonares y a las venas pulmonares, ya que éstas reciben la sangre ya oxigenada. Asimismo, el recorrido de la sangre de una manera más específica. La sangre llega a la aurícula derecha del corazón desde el organismo y se mueve hacia el ventrículo derecho para luego ser impulsada a las arterias pulmonares. En los pulmones, después de que la sangre haya adquirido el oxígeno, regresa al corazón a través de las venas pulmonares.
dentro de la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo, para luego salir hacia los tejidos del organismo por medio de la aorta. Un dato curioso es que las venas pulmonares son las únicas que pueden transportar sangre oxigenada y las arterias pulmonares son las únicas que pueden transferir la sangre desoxigenada. Acto seguido se mencionará algunas características del sistema de circulación pulmonar. Número 1. Representa el 16% del volumen de la sangre, 9% en el corazón y 7% en los pulmones. Número 2. El tiempo en el que la sangre permanece en los capilares pulmonares es de 0,8 segundos. Esto quiere decir de que la sangre tarda menos de un segundo en liberar el dióxido de carbono y descargarse de oxígeno. Número 3. Un ser humano normal tiene una presión arterial pulmonar de 25 milímetros de mercurio. En la tipo sistólica y en la tipo diastólica normalmente debería ser de 8 milímetros de mercurio. Espero que les haya gustado. Gracias por su atención. Muy buenas a todos, yo soy David Ortega y les voy a empezar hablando sobre el origen de la circulación pulmonar. La circulación pulmonar se origina en el lado derecho del corazón, específicamente en el ventrículo derecho y la aurícula derecha del mismo. La sangre que regresa del cuerpo, que contiene dióxido de carbono y está pobre en oxígeno, entra a la aurícula derecha a través de las venas principales, como la vena cava superior e inferior. Desde allí pasa al ventrículo derecho. Y seguimos con el proceso de la circulación pulmonar, que lo podríamos dividir en varios pasos, siendo el primer paso la contracción del ventrículo derecho. Cuando el ventrículo derecho se contrae, la sangre es bombeada hacia la arteria pulmonar, que se divide en las arterias pulmonares izquierda y derecha. Cada una de estas arterias lleva la sangre a un pulmón. Y con el siguiente paso, que es la llegada a los pulmones. La sangre llega a los pulmones a través de las arterias pulmonares. Dentro de los pulmones, las arterias se dividen en arteriolas cada vez más pequeñas hasta llegar a los capilares pulmonares, que son vasos sanguíneos más pequeños. En los capilares pulmonares ocurre el intercambio gaseoso. En los capilares pulmonares, el dióxido de carbono que se ha acumulado en la sangre es liberado hacia los alvéolos pulmonares, que vendrían siendo pequeños sacos de aire, y es exhalado cuando respiramos. Al mismo tiempo, el oxígeno que se encuentra en el aire que inhalamos pasa a través de las paredes de los alvéolos y se une a la hemoglobina de los glóbulos rojos, enriqueciendo la sangre con oxígeno. Lo que nos lleva al siguiente paso, que es el retorno al corazón. La sangre oxigenada regresa a los pulmones a través de las venas pulmonares, que son 4 en total y hay 2 en cada pulmón. Estas venas llevan la sangre a la aurícula izquierda del corazón, cosa que nos lleva al siguiente paso, que vendría siendo la circulación sistémica. Desde la aurícula izquierda la sangre es bombeada al ventrículo derecho y luego es impulsada hacia la arteria aorta, que distribuye la sangre rica en oxígeno a todo el cuerpo para alimentar a los tejidos y órganos. Este proceso de la circulación pulmonar se repite con cada ciclo cardíaco. Y ahora vamos a ver cómo está estructurada la circulación pulmonar. Empezamos esta estructura básicamente con el corazón, que si somos un poco más específicos vendría siendo con la aurícula derecha y el ventrículo derecho. También está estructurada por arterias pulmonares y por los pulmones. Vamos a ver un poco la ramificación de la circulación pulmonar, empezando un poco con las arterias. Vemos que hay 3 tipos de arterias: arterias pulmonares principales, arterias pulmonares loales y arterias pulmonares segmentarias. Las arterias pulmonares principales, izquierda y derecha, son las ramas principales que salen de la arteria pulmonar. Cada una de ellas se dirige a cada uno de sus pulmones correspondientemente. Después nos encontramos con las arterias pulmonares loales, que sabemos que dentro de cada pulmón las arterias pulmonares principales se dividen en arterias pulmonares loales, que suministran la sangre a distintos lóbulos pulmonares. El pulmón izquierdo generalmente tiene 2 lóbulos, mientras que el pulmón derecho tiene 3. Y continuamos con las arterias pulmonares segmentarias. Bueno, las arterias pulmonares loares se dividen aún más en arterias pulmonares segmentarias, que suministran sangre a segmentos específicos de los lóbulos pulmonares. También en esta gran parte de la ramificación de la circulación pulmonar encontramos los capilares pulmonares, que las arterias pulmonares segmentarias finalmente se convierten en capilares pulmonares, en los alvéolos pulmonares, que como dije anteriormente vendrían siendo como esos pequeños sacos de aire.
aquí es donde ocurre el intercambio de gases, con el oxígeno que pasa de la sangre y el dióxido de carbono que es liberado hacia los alvéolos. Y también nos encontramos con las venas pulmonares. La sangre oxigenada que sale de los capilares pulmonares se recoge en las venas pulmonares. Cada pulmón tiene 2 venas pulmonares, por lo que hay 4 en total. Estas venas llevan sangre oxigenada de regreso al corazón, específicamente a la aurícula izquierda. Y aquí, viendo un poco la anatomía macroscópica de la circulación pulmonar, vemos que están las arterias pulmonares, los pulmones, las venas pulmonares y la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Si vemos más allá, es decir, a nivel microscópico, nos podemos encontrar con los capilares pulmonares, que son los vasos más pequeños y finos. También nos podemos encontrar con las membranas alveolares, que son las delgadas paredes que separan los capilares pulmonares de los alvéolos. Esta membrana permite que los gases como el oxígeno o el CO2 pasen fácilmente de un lado a otro durante la respiración. Aquí también nos encontramos con el endotelio capilar, que es la capa interna de las paredes de los capilares pulmonares. Es importante para el intercambio eficiente de gases debido a su delgadez y permeabilidad. Y por último nos encontramos con la hemoglobina, que es una proteína presente en los glóbulos rojos que se une al oxígeno en los capilares pulmonares y los transporta a través del sistema circulatorio en los capilares pulmonares. La hemoglobina se carga de oxígeno.